Una y otra vez se nos dice que la noción de entrenamiento mental, de práctica mental, de cultivar las cualidades humanas, a veces no es siquiera políticamente correcta. Nadie espera montar en bicicleta o jugar al ajedrez o tocar el piano sin un mínimo de disciplina y práctica. Sin embargo, a la que hablamos de entrenamiento mental, lo equiparamos a lavado de cerebro. Es muy extraño. ¿Qué es la libertad? ¿Acaso no es la sensación de tener cierto control sobre la propia vida? De modo que el control sobre nuestra vida es casi equivalente a la libertad. Control no significa restricción. El entrenamiento mental no es más que poseer cierto control sobre la propia mente. Tu mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. En la idea de que todo lo demás en la vida llega con esfuerzo, con una exposición continua, y que la única cosa que se perfeccionará por sí sola es el amor y la amabilidad, la compasión, la apertura de mira, la libertad interior, simplemente porque así lo deseamos, me parece una tontería colosal. No funciona así. Curiosamente, en lo referente a las emociones primarias y destructivas, es interesante constatar que no necesitamos un propulsor de la ira, un amplificador de los celos o un repetidor de la codicia. Pero sí parece que necesitamos cultivar, en cierta manera, la compasión y el altruismo sobre la base de la razón, de la comprensión, y tenemos el potencial para ello. Todos lo tenemos, del mismo modo que todos tenemos el potencial de correr una maratón, pero si no se entrena, no lo conseguirá. Básicamente la idea es utilizar el potencial para conseguir una habilidad óptima. Por eso, el entrenamiento mental se podría llamar, para aquellos a quienes no les gusta esa expresión, gimnasia para la compasión o cultivar las cualidades humanas básicas. Matthew Ricard, biólogo y monje budista. Hola de nuevo, ¿qué tal? Soy Gemma Pluma. La introducción a este vídeo son unas declaraciones del biólogo y budista Matthew Ricard, que hizo en una entrevista para un programa de televisión que trataba sobre la plasticidad cerebral. Y la verdad me pareció muy oportuno sacarla a colación porque, cuando se habla de reprogramación mental, realmente hay personas que directamente lo rechazan porque lo identifican con ese lavado de cerebro del que nos hablaba. Pero digo yo, aun siendo así, si el lavado es para dejarnos más limpios y receptivos, será una buena noticia para nosotros si lo podemos hacer a voluntad para nuestro mayor beneficio y el de los demás, ¿no? Así que vamos a comenzar a practicar un poco de esta gimnasia cerebral. Antes, permíteme aportarte algunas nociones de cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro para tener un contexto adecuado en el que apoyarnos para poder reprogramarnos de manera más efectiva y beneficiosa. Nuestra mente funciona básicamente por la identificación de estímulos, la asociación de los mismos y dando una respuesta automática la mayoría de las veces. Iremos explicando este punto con más detalle a lo largo de este vídeo. Nuestro cerebro es como una computadora biológica que trabaja mediante programas mentales. Estos programas pueden estar a nivel consciente para ti, como podría ser lavarte los dientes cada mañana, por ejemplo. Pero la mayoría de los programas con los que funcionamos están a nivel subconsciente, como podría ser la forma en que te lavas los dientes cada mañana. Verás, tomas la decisión consciente para lavarte los dientes, por ejemplo. Sin embargo, la forma en la que lo haces se grabó ya en tu subconsciente a través de la repetición, es decir, de la experiencia diaria de hacerlo. Así tomaste una forma particular y no tienes que pensar de qué manera te estás lavando los dientes. Simplemente lo haces, ¿verdad? Seguramente puedes ver este detalle. La enorme grandeza de nuestro subconsciente es que la mayor parte de los programas que tenemos a nivel subconsciente son los que en realidad nos permiten vivir, como por ejemplo el programa mediante el cual tu corazón late durante toda la vida, o el programa que te permite respirar sin cesar y sin tu intervención, el programa que activa tu sistema inmune para ayudarte a combatir virus, infecciones, enfermedades, etc. El programa que hace que tu pupila se contraiga o se dilate de acuerdo a la luz que recibe tu ojo. Bueno, esto solo por ponerte algunos ejemplos. Esto en realidad es una gran noticia para nosotros porque
Si dependiéramos de nuestra parte consciente para realizar todos los procesos necesarios para sobrevivir, sería prácticamente imposible. Es por ello que en muchos casos no es efectivo hacer conscientes ciertos procesos en nosotros. Por ejemplo, imagina, ¿qué pasa cuando te haces consciente de tu respiración y te centras en ella? Te darás cuenta que la respiración de repente parece un proceso más difícil de lo que es de forma natural y automática, y tu ritmo se altera. Es como si no atinaras a cuál es la cantidad de aire necesaria y justa para sentirte bien. Haz la prueba. Cuando hablamos de conductas, comportamientos, hábitos, costumbres, creencias o paradigmas, también estamos hablando de programas mentales, porque la manera en que nos comportamos en cualquier situación va a depender del programa mental que previamente hayamos instalado, conscientes o no, en nuestra computadora biológica. Y los tenemos ahí, implantados en nuestro cerebro, a través de conexiones neuronales que activan las partes asociadas a una situación determinada y que hace que actuemos de manera automática. La mayoría de los programas mentales que tenemos no han sido elegidos por nosotros, sino que aprendimos a través de la educación, el ambiente en que hemos crecido, la influencia de las personas que nos educaron y de las que nos rodeamos, y por supuesto de la propia experiencia de vida. Y esto sucede por una razón. Nuestra mente graba cada segundo de nuestra vida, todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor y, por supuesto, a lo que nos ocurre de manera personal, por medio de esas formaciones neuronales, creando estructuras de neuronas que al repetirse estos sucesos una y otra vez, se van fortaleciendo creando redes cada vez más fuertes. Y es así como nuestra mente funciona básicamente, por la identificación de estímulos, la asociación de los mismos y la respuesta automática. Es decir, al repetir o al asociarse con lo ocurrido anteriormente, se volverán a formar en tu cerebro nuevamente, dando lugar a una respuesta específica, que le podemos llamar conducta, hábito, emoción, acción, respuesta, reacción, actitud y un largo etcétera. La razón, científicamente comprobada, es que nuestra mente consciente procesa unos 2000 bits de información por segundo. En cambio, nuestra mente inconsciente procesa unos 400.000 millones de bits por segundo. ¿Te das cuenta de esta enorme diferencia? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que tu mente inconsciente tiene un altísimo poder. Quizá no utilizado en mucha de su proporción, pero es justo ahí donde debemos fabricar nuestro éxito, nuestros hábitos, nuestros propósitos, nuestra actitud y nuestra personalidad. De nada nos sirve desear algo a nivel consciente si no logramos alinear nuestro poder inconsciente hacia ese mismo objetivo, siendo éste infinitamente más poderoso. Con nuevas creencias y nuevos programas en tu inconsciente, los resultados en tu vida obviamente cambiarán. ¿Por qué? Porque justamente esas creencias y programas nuevos funcionan como un motor que te impulsa a actuar de la manera correcta para lograr ese propósito que deseas. Entonces, podríamos decir que en tu mente está la solución o también está el problema. ¿Te imaginas cambiando los programas mentales que hasta ahora te han dado pocos resultados satisfactorios o poco productivos en tu vida por programas más bien de éxito y expansivos? La buena noticia es que se puede lograr y que es sencillo poder hacerlo, aunque en un principio necesita de un trabajo por tu parte, puesto que nadie puede hacerlo por ti. Es, como decíamos al principio, necesita de esa gimnasia mental. Para empezar, uno debe partir desde la idea, es decir, a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir, qué deseas alcanzar. Sin este primer paso será imposible que des un segundo, puesto que no tendrás un lugar hacia donde ir, por tanto, no tendrás hacia dónde caminar. Es decir, no te puedes quedar esperando a que suceda algo en tu vida, que cambie algo en ti o en tus circunstancias, y que aquello que deseas, incluso sin saber qué es, llegue a tus manos por arte de magia. ¿No te parece? El tema está en que, si deseamos tener éxito en algún área de nuestra vida, pero todavía no lo hemos logrado a pesar de nuestros esfuerzos,
de hacer cosas, quizá es hora de plantearnos que podemos tener algún programa mental que nos está bloqueando ese logro de alguna manera, ya sea en una forma de hábito adquirido que no cambiamos, ya sea en forma de un pensamiento negativo que nos provoca emociones negativas y que nos paraliza desde el miedo, o ya sea que creemos que no podemos desarrollar las capacidades que quizá necesitamos para alcanzar ese objetivo. Es ahí donde entra en juego principalmente las creencias limitantes del no puedo. Vamos a comenzar a dar algunos pasos, ¿vale? Piensa qué es lo que deseas lograr. Piénsalo ahora. Trata de ser lo más específico que puedas al respecto. ¿En qué aspecto de tu vida deseas obtener ese éxito que te llevará a un resultado feliz y satisfactorio? Muy bien. Pues la reprogramación mental de la que te quiero hablar hoy va enfocado a la parte de convertirnos a nosotros mismos en esa persona que logra ese éxito que tú deseas. Así que, una vez analizado y detallado ese éxito que deseas alcanzar, visualiza cómo sería la persona que logra ese tipo de éxito. Puedes buscar a alguien que ya lo haya logrado y analizar sus características. Puede ser un familiar, un amigo, una persona importante para ti o un personaje al cual admires. Cada uno tenemos ciertas capacidades y cualidades, pero, tal y como te he dicho en todos los vídeos, todos tenemos el enorme potencial para lograr aquello que deseamos de una manera intensa. En ocasiones no logramos lo que deseamos porque nos centramos en hacer cosas desde nuestro estado mental en el que nos encontramos en este instante, sin darnos cuenta de que lo primero es empezar por nuestro cambio de mentalidad y debemos partir permitiendo la apertura a los cambios que traerá el camino. Estamos en constante cambio y evolución y no siempre nos adaptamos de la mejor manera posible. Muchas veces nos resistimos a ese cambio por los miedos a la incertidumbre de lo desconocido para nosotros. Por lo tanto, lo primero es comenzar por la aceptación de que habrá cambios y de que los aceptarás con la mejor actitud para seguir avanzando. Será el siguiente paso. ¿Qué actitud debo tomar para alcanzar el éxito que verdaderamente quiero lograr de la forma más rápida y satisfactoria para mí, claro? ¿Cómo se comporta la persona que ya lo ha alcanzado? El cambio siempre comienza por ti. Así que piensa, y piensa bien, en quién te quieres convertir, quién quieres llegar a ser, cómo es esa persona en la que te convertirás, cómo piensa, cómo actúa, cómo anda, cómo habla. Una vez que lo tengas claro, vuelve al presente. ¿Cómo eres en la actualidad? ¿Y qué te falta para convertirte en la persona que deseas ser? Todas estas preguntas te irán llevando por diferentes estados emocionales. Tienes que hacerte consciente de ellos para ver qué emociones te hacen sentir bien y cuáles te hacen sentir mal. No las juzgues, solo obsérvalas para poder identificar qué pensamientos te llevan a cada una de esas emociones. Serán la base de tu cambio. Recuerda que tenemos que tener una actitud positiva para lograr éxitos. Por tanto, todo aquello que te provoque emociones negativas, ya sean de miedo, de frustración, de ira, pueden modificarse en el camino de la conversión de ti mismo o de ti misma. Las emociones son el motor de nuestras acciones. El secreto está en utilizarlas en nuestro mayor beneficio, aunque las emociones sean incómodas. Tenemos que aprender a utilizar la incomodidad y la frustración para tener una mayor motivación en lograr los cambios que necesitamos, esos que nos llevarán a lograr lo que deseamos, y no permitir que nos paralice o nos bloquee. Los hábitos son en gran medida responsables de mantenernos en nuestra zona de confort, esa de la que nos cuesta tanto salir, aunque nos incomode mantenernos en ella. Muchas de las cosas que hacemos a diario no nos gusta hacerlas de esa forma como la hacemos, por lo menos a nuestra parte consciente, esa conciencia individual que todos tenemos. Muchas de esas cosas que hacemos a quienes les gusta es a nuestras células, y son estas las que se encargan de reclamar cuando no reciben lo que quieren. Presta atención aquí. Cada célula que tenemos es prácticamente nuestra primera unidad de consciencia. Y cada una de estas células
posee unos mecanismos receptores de sustancias químicas. Digamos que cada célula posee unos depósitos químicos. Cada pensamiento que tenemos, cada acción que emprendemos, cada hábito que cultivamos, sea bueno o sea malo, cada palabra que emitimos, cada cosa que hacemos, viene siempre acompañado de una producción bioquímica. Ningún pensamiento es indiferente a nivel fisiológico ni tampoco a nivel celular, porque se desencadena la producción de sustancias químicas y éstas van por el torrente sanguíneo hasta cada una de nuestras células, y estas células reciben a este visitante químico en este depósito del que te hablaba. Estas sustancias tienen la capacidad de modificar nuestras células porque se van volviendo adictas a ellas. ¿Y qué crees que pasa cuando no reciben esas dosis? Pues que te la van a reclamar. Esa primera unidad de conciencia empieza a quejarse, empieza a molestarse. Y es esa la incomodidad que sentimos cuando comenzamos a hacer algo diferente a lo que hacíamos, que de alguna forma viene a trastornar un mecanismo bioquímico cotidiano en nuestro organismo. Te cuento esto porque si nos hacemos conscientes de esta situación, podemos ir adueñándonos cada vez más de nuestras acciones, ya tomando conciencia de que esto ocurre, sabiendo que nos cuesta cambiar por este motivo. Solo tenemos que acostumbrar a nuestro cuerpo a recibir otro tipo de sustancias químicas con hábitos más positivos. Y esto lo haces en un pleno ejercicio de consciencia. Es importante detectar cuáles son esos hábitos, ya sean de conducta o de pensamiento, que no nos gustan o que nos perjudican para poder trascenderlos, comenzando a implementar nuevos pensamientos y actitudes que con el tiempo se volverán más fuertes y dominantes, y será cuando nuestro subconsciente los tome de manera preferente y actuará en consecuencia. Pero antes de eso, quiero hablarte un poco más sobre cómo funcionan nuestras redes neuronales y la importancia vital que tienen en nuestra vida. Te lo daré a grandes rasgos. Te quiero hablar de la forma en cómo se rompen esas redes neuronales y las consecuencias que ello nos puede traer. Como ya sabes, resulta que todos tenemos decenas de trillones de unas células nerviosas en el cerebro conocidas como neuronas. Cuando tenemos una idea, un pensamiento, una experiencia, un aprendizaje, etc., un grupo de estas llamadas neuronas establece una conexión entre sí, es decir, se interconectan. Esta interconexión neuronal se realiza por medio de unas patitas llamadas dendritas y unos componentes llamados axones. Una vez que se hace esa interconexión, se forma un patrón neuronal. A través de la repetición, ya sea de un pensamiento, una idea y todos los factores que te he estado enumerando antes, ese patrón neuronal se va haciendo cada vez más fuerte, llegando a crear una red neuronal muy sólida, llegando un momento en que ese patrón neuronal funcionará prácticamente de manera automática, como puede ser un hábito adquirido o una respuesta biológica, física y actitudinal según la experiencia vivida. Es decir, el modo de reacción ante circunstancias similares prácticamente será el mismo incluso a nivel emocional, porque todo está interconectado en nosotros. Teniendo estos datos, quiero hablarte sobre la poda sináptica, cómo y cuándo se rompen esas conexiones neuronales en nuestro cerebro. La poda sináptica es el proceso cerebral que consiste en la eliminación de esas conexiones entre las neuronas, y tenemos varios procesos de poda, incluso masiva, a lo largo de nuestra vida. Este proceso en el organismo se da para eliminar conexiones poco utilizadas, para asegurar la capacidad cerebral, puesto que el cerebro no es infinito. Y aunque tenemos trillones de estas neuronas, no tienen una capacidad ilimitada. Y no significa que la neurona muere, sino que los axones con conexiones, digamos, ineficientes, se retractan. Y es que realmente me apasiona la misteriosa, mágica y maravillosa que es nuestra mente. La poda sináptica en la adolescencia
Continúa hasta la edad adulta, aproximadamente hasta los 20 años. De esta manera, el cerebro del adulto es capaz de centrarse en tareas más complejas o que requieren de más atención, eliminando asociaciones simples construidas durante la etapa infantil. Es una modelación cerebral durante el desarrollo de la vida y que además coincide con la actividad hormonal. Las mismas hormonas que activan la sexualidad activan una función en la precorteza cerebral que es la capacidad de elaborar hipótesis y conjeturas. En el cerebro maduro, que ya ha pasado por la poda a gran escala regulatoria, la que te acabo de comentar de la adolescencia, se puede producir una poda a menor escala, llamada poda de ramificaciones de axón terminal, asociada con procesos de aprendizaje. En esta poda, las ramificaciones de axones poco utilizados se eliminan por competición, es decir, se dice que responde al principio úsalo o piérdelo. Las sinapsis utilizadas con frecuencia tienen conexiones más fuertes, mientras que las sinapsis poco utilizadas tienen conexiones más débiles y se eliminarán con mayor facilidad. Es justamente este tipo de poda sináptica la que más nos interesa para el tema que nos ocupa. Conocer que cuando dejamos de utilizar esas conexiones neuronales y creamos otras diferentes, incluso contrarias de las que ya tenemos, enfocadas a eso que realmente deseamos conseguir y lograr, estas últimas se irán haciendo más fuerte en nosotros, permitiéndonos crear esos mejores hábitos y esas mejores respuestas para nuestro mayor beneficio, sabiendo que la que me perjudicaba llegará un momento en que dejará de mostrarse y de activarse como hábito, como conducta o como respuesta. Hay otros tipos de poda sináptica que pueden ser consecuencias de enfermedades, degeneración en la vejez o accidentes cerebrales, pero no entraremos en ello en este momento. Cada una de nuestras neuronas es totalmente independiente y es sólo bajo la conexión entre otras neuronas que se produce la magia de la que hablamos. Y adivina de qué manera se genera la actividad neuronal. Exacto, a través del pensamiento. Hay una cantidad inmensa de pensamiento inconsciente que está ocurriendo constantemente y una parte muy pequeñita que es el pensamiento consciente. Tanto a uno como a otro es que se debe la actividad neuronal de nuestro cerebro. Toda esa actividad está ocurriendo constantemente. Imagina que en estos instantes estás guardando recuerdos de los últimos 2 años, por ejemplo. Sin embargo, tú no lo sabes. No es esa una actividad que se genere de manera voluntaria y bajo una decisión, sino que es algo que ocurre de manera natural y de forma inconsciente para nosotros. Pero a la vez que esto está ocurriendo dentro de ti, estás tomando decisiones, estás comparando posibilidades y situaciones. Estás viendo, oyendo y sintiendo emociones, todo en el mismo instante. Puede ser que llegues a una respuesta de lo que buscas de una manera a veces totalmente inesperada para ti, inesperada de manera consciente, porque tu subconsciente ya había llegado a ella antes de que tú te percataras de que estaba ahí. Pero como te decía, nuestras conexiones neuronales no se quedan ahí. Son las responsables de nuestros movimientos físicos, de nuestros hábitos, nuestras conductas, sentimientos, anhelos, deseos, sueños y un larguísimo etcétera. Todo está ahí en el mismo instante para ti. Puedes ver el inmenso trabajo de nuestro cerebro. Somos lo que hacemos. El cerebro se adapta a la actividad a la que tú lo sometes. Si tú desarrollas una actividad en concreto, tu cerebro se adapta a esa actividad, por lo que mi invitación en este punto es nunca dejes de pensar, de aprender, de desarrollar tu mente. Ejercita tu cerebro. Pero volvamos al tema que nos ocupa, que es centrarnos en tu reprogramación mental. Voy a mostrarte 3 maneras de formar nuevas conexiones neuronales que a mí me han funcionado muy bien conmigo misma y con las personas a las que he ayudado con estas técnicas. Partimos de la base de que todos estos procesos están basados principalmente en el poder de la sugestión y el proceso de repetición.
porque todos somos sugestionables y porque los patrones mentales que tenemos actualmente igualmente se han creado a través de la sugestión, de la repetición, en la mayoría de los casos por sugestiones externas, como ya hemos hablado. A ese poder enorme que tenemos de sugestionarnos le vamos a ayudar con aportaciones de la PNL, Programación Neurolingüística. Nuestro cerebro funciona de una manera muy particular y para el asunto que nos ocupa te diré simplemente que nuestro subconsciente acepta todo de manera literal, por lo que todo lo que llegue a él quedará grabado sin filtrar absolutamente nada, ¿vale? Es por eso que podemos comenzar a impactarlo y a reprogramarlo, indicándole aquello que deseamos alcanzar. Lo primero, para cualquiera de los procesos que te voy a enseñar, es conocer qué es lo que deseo lograr, como te decía antes, e identificar el obstáculo que me puede estar impidiendo que lo consiga. Podría ser incluso que ni siquiera lo hayamos intentado. Entonces tendrás que preguntarte qué es lo que te impide intentarlo al menos. Tomo conciencia de esta situación en mi vida que quiero modificar y me pregunto, ¿por qué será que hago lo que hago o lo que no hago de la manera en que lo hago? Puede ser esta pregunta u otra que te lleve a una respuesta. El poder de las interrogantes reflexivas radica en que son las que nos obligan a responder con cierto nivel de conciencia para poder satisfacer la naturaleza de esa interrogante. Una vez detectado ese obstáculo, pregúntate qué nueva capacidad, actitud, pensamiento, etcétera, debería desarrollar para pensar, actuar de esa otra manera. No se trata de que vamos a eliminar esa actitud, el pensamiento o ese hábito, sino que vamos a ir creando uno nuevo, más potenciador, ese que nos ayude cada día a acercarnos más a nuestro objetivo, con la certeza de que en un momento determinado esta nueva conducta, este nuevo pensamiento, este nuevo hábito se habrá hecho más fuerte en función de las conexiones de redes neuronales y en ese momento será tomada por mi subconsciente descartando la anterior. Una vez detectado, necesitamos encontrar una frase de poder, una frase bien estructurada que manifieste de una manera positiva y certera ese nuevo pensamiento, actitud o hábito que deseamos desarrollar. Puede ser una única frase o pueden ser 2 o 3. Yo te recomiendo que no sean más de 5. Todas relacionadas, por supuesto, pero cuanto más puedas sintetizar, mucho mejor. Vamos a hacer este primer ejercicio con un anclaje físico. El anclaje es como el activador de los programas mentales. Cuando la tengas, es decir, cuando tengas ya determinado qué es lo que quieres y las frases que te ayuden a desarrollar esa habilidad o esa capacidad o ese nuevo pensamiento, tienes que activar todos tus sentidos para impactar mejor a tu subconsciente, para que lo registre como algo realmente importante para ti, involucrando todos los sentidos. Visualiza el resultado de esa afirmación, ese resultado que aportará en tu vida cuando lo hayas logrado. Trata de visualizarlo de tal manera como si lo estuvieras viviendo en este instante. Trata de sentir el olor de tu alrededor, lo que oirías en ese instante, lo que verías, pero sobre todo, céntrate en tu ser, en cómo te sientes, en cómo siente, actúa y piensa la persona en la que te has convertido. Siente la confianza, la seguridad, incluso la postura de la persona que logra eso que estás visualizando. Impacta todo tu subconsciente con esa nueva imagen de ti, siendo así tal y como es esa persona que alcanza el éxito. Todo ello hazlo mientras repites esas afirmaciones que has creado para lograr ese cambio. Cuando estés en ese instante de total conexión, sobre todo emocional, es donde le incorporamos un anclaje físico. Vamos a hacer un gesto físico, ya sea apretándonos un dedo, tocándonos una oreja, acariciándonos el pelo, no sé, algo con lo que te sientas cómodo. Ahí es donde vamos a anclar toda esa vivencia que tienes en ese instante, con todas sus emociones y todos sus sentidos activos. Haz este ejercicio varias veces. Sal de ese estado intenso, relájate un momento y vuelve a realizarlo.
con el mismo gesto físico que hiciste, claro, ¿no? Esta es la forma de ir reprogramando nuestra mente de manera consciente a través de la visualización con programación neurolingüística. Funciona realmente bien. Pero, por supuesto, necesita de tu colaboración principal, de tu constancia, de hacer esto todos los días, por la mañana y por la noche, hasta que este nuevo programa haya quedado grabado de manera efectiva en ti. Si lo haces bien, cuando quieras activar esa sensación de seguridad, de confianza y todo lo que hayas creado en tu visualización, solo tendrás que hacer ese gesto físico para que el anclaje se active y el subconsciente proceda mediante esa nueva reprogramación mental. Ahora quiero mostrarte un anclaje por objetos. Eso te puede parecer algo extraño, pero déjame mostrártelo. Una manera rápida y eficaz de activar los anclajes, los que más nos interesan para lograr nuestros objetivos, es a través de utilizar objetos como herramientas de activación. Te explico mejor. Y quiero ponerte un ejemplo sobre ello. Verás, yo llevo puesto ahora mismo una cadena que me regaló una persona, ¿no? Pues en muchas ocasiones, cuando estoy centrada en algo, totalmente enfocada, o estoy haciendo cualquier otra actividad, hay ocasiones en las que esa persona, así sin venir a cuento, me viene a la mente, ¿vale? Hubo un momento en que me di cuenta de una sensación muy curiosa. A veces, cuando estoy trabajando o estoy enfocada en algo, resulta que estoy tocando, con mi mano, estoy tocando ese objeto. Es entonces cuando me vienen los pensamientos acerca de esa persona. No significa que yo estoy trabajando y de repente me viene el pensamiento de esa persona. Es que mientras me estoy concentrando en algo, yo estoy tocando este objeto y al tocar ese objeto, automáticamente mi pensamiento se va hacia la persona que me lo regaló. ¿Entiendes ahora mejor lo que te quiero decir? Se ha creado un anclaje, un vínculo muy fuerte entre esta cadena que llevo y la persona que me lo regaló. Este es el tipo de anclajes que te quiero mostrar o el que te quiero enseñar. Como te decía, todo está conectado en nosotros. Puede ser un olor, un perfume, un objeto, como es este caso. En el momento en que vuelves a experimentar eso, es decir, por ejemplo, un olor, tu mente va directamente a ese estado emocional en el que en algún momento se ha creado un anclaje a través del impacto emocional. ¿Me sigues? Ese tipo de anclajes automáticos se crean sin una repetición. Es tal el impacto emocional que recibimos, puede ser positivo o puede ser negativo, que queda como un activador automático en nosotros. Yo te he puesto el ejemplo de mi cadena, pero me ocurre con muchos otros objetos. Y en un principio ni siquiera me percataba de ellos, pero a través de la observación finalmente te das cuenta de qué es lo que ocurre, ¿no? Bajo este ejemplo que te acabo de poner, puedes buscar un objeto, ese objeto que tienes por ahí, que te conecte con ese estado emocional que activa tus mayores y mejores recursos para actuar de la manera correcta y beneficiosa para ti. Si no lo tienes, puedes hacer el ejercicio anterior con algún objeto que sea significativo para ti y darle ese poder. En definitiva, es un poco ese poder que otorgamos a los amuletos, ¿no? Cuando alguien tiene un amuleto porque cree que le da una protección o algo así. Yo, creo en la simbología y en todas esas cosas, ¿no? Pero realmente el poder que tienen esos amuletos se los da uno mismo, con la atención que le presta, de la manera en que se identifica con ellos. Busca algo que te dé esa seguridad y llévalo contigo. Procura llevarlo o tenerlo en ese lugar que deseas activar esa respuesta en el momento en que lo necesitas. La creación de hábitos nuevos. En ocasiones nos resulta complicado crear un nuevo hábito por todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Y eso es porque la mayoría de las veces nos enfocamos en deshacernos del hábito que nos perjudica, pero tenemos que darle un nuevo enfoque y centrarnos en el nuevo hábito que queremos construir, en lugar de prestar tanta atención en ese otro que ya no deseamos. Podemos comenzar poco a poco, un poco cada día, para que se vaya implementando en nuestra vida de una manera más natural. Si puedes hacerlo de manera radical, perfecto. Pero si no es así, poco a poco también está bien.
Las pequeñas acciones diarias tienen un enorme poder para la transformación y aunque nos parezca que apenas avanzamos, créeme que a lo largo del camino la diferencia será abismal. Recuerda que la repetición constante de un pensamiento, acción o hábito será lo que se vaya grabando en nuestro subconsciente. Se trata de repetir constantemente hasta que llegue a formar parte de nuestro arsenal, de nuestras programaciones mentales, para que así en un momento determinado termine funcionando de manera automática, en la que ya no necesitaremos nuestra fuerza de voluntad ni nuestra concentración para realizar esas actividades. Llegará a formar parte de nuestra nueva zona de confort, pero ahora con un comportamiento más alineado con la consecución del logro que deseamos alcanzar. Busca un hábito que desearías cambiar en ti. Por ejemplo, imagínate que tienes el hábito de, levantarte tarde, cuando tú lo que realmente desearías es levantarte más temprano, pues para hacer las cosas con más tranquilidad antes de ir a trabajar, por ejemplo. O porque te gustaría tener suficiente tiempo para activar tu cuerpo con un poco de ejercicio. No sé. Recuerda de lo que hablábamos, de las preguntas reflexivas que nos obligan a responder con cierto nivel de conciencia para satisfacer la naturaleza del interrogante. Bien, pues pregúntate, ¿con qué relaciono esta actividad que me perjudica? Y después espera la respuesta. No sé, quizá podría ser entrar en un acto de rebeldía porque de niño o de niña pues te hacían levantar temprano para ir al colegio y eso no te gustaba nada, por ejemplo, ¿no? Solo tú tienes la respuesta a ello, así que haz la pregunta y espera esa respuesta. Después de eso, la siguiente pregunta sería, ¿con qué enfoque o con qué pensamiento puedo relacionar la nueva conducta que empezaré a repetir conscientemente, voluntariamente, a partir de hoy? Aunque no me guste en un principio, aunque me cueste un poco más que permitir la actitud automática adquirida hasta hoy. Por ejemplo, puedes relacionarlo con el hecho de regalarle a tu cuerpo una mejor salud con la actividad del deporte, una manera de gratitud a tu cuerpo por permitirte vivir esa experiencia de vida desde una salud óptima, por ejemplo. O puede ser regalarle a tu estado físico y mental el tiempo suficiente para realizar tus actividades matinales con calma, con serenidad, sin la angustia o la ansiedad de tener que hacer las cosas deprisa. No sé, se me ocurren estas cosas. Tú dale tu propio enfoque. Muy bien, pues ahora vamos a darle un nombre. Pregúntate, ¿qué nombre le voy a poner a esta actividad para que deje de llamarse como se llama ahora? Por ejemplo, para que deje de llamarse madrugar más. Pues le pondré mi ritual de empoderamiento matinal. Quizás sea una tontería, es solo un ejemplo para que me entiendas. El caso es que de esta manera ya no estamos peleando con el hecho de madrugar más, sino que estamos creando un nuevo hábito que se va a llamar mi ritual de empoderamiento matinal. Si te das cuenta, hay mucha diferencia. Aunque a nivel de ejecución sería lo mismo, a nivel lingüístico tiene un cambio que tiene un fundamento psicológico que me permite, a través de la armonía, ir generando y a la vez fortaleciendo un nuevo anclaje. Así terminará prevaleciendo ante el hábito anterior. Es un truco lingüístico psicológico, pero funciona de manera real y espectacular sin pelear con uno mismo. Muy bien, hasta aquí ya tienes algunas formas de comenzar a reprogramar tu mente de forma consciente. Espero que todo esto que te he contado te haya servido.